¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Esta vez voy a hacer un pequeño tutorial para aquellos usuarios para que estén preparados para el nuevo evento que se acerca. Obviamente ya saben que Lost Island de esta temporada va a ser un poco diferente porque van a añadir una nueva cosita que es la convocatoria entre servidores. Esta convocatoria de servidores va a durar un periodo de 7 días y ese periodo va de la mano con el periodo de registro antes de que empiece Lost Island Beta, o sea, antes de que empiece el emparejamiento. Que hoy vamos a ver cómo tú, siendo líder de la alianza, puedes hacer esta parte de la convocatoria, cómo tú puedes hacer los requerimientos, y también voy a poner otra perspectiva en la cual un jugador puede unirse a esta convocatoria y también migrar a la vez. ¿Listo? Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero decirles que todavía está activa, listo, la campaña de App Gallery de España. Ustedes saben, esta campañita que va a estar disponible hasta el 30 de septiembre de este año, obviamente. Así que pueden ustedes aprovechar todos los beneficios. Si eres nuevo y no sabes cómo instalar de forma óptima App Gallery de España, te dejo un video en la parte de aquí para que vayas a ese video y veas cómo se instala de forma correcta y puedas aprovechar de estos descuentos. Toda la información va a estar en la descripción del video. Una vez dentro de la campaña van a ver pues los 4 cupones que pueden reclamarlos. Pueden reclamar 4 cupones diarios, listo, o sea, cada día puedes ir acumulando cada cupón. Ojo, cada cupón tiene una validez de 15 días, eso significa que si tú lo reclamaste y pasan los 15 días, caduca este cupón y ya no lo podrás usar. Puedes canjear 4 cupones del primero o 4 cupones del segundo, o quieres 2 del primero o 2 del segundo. A la final puedes canjear 4 cupones diarios. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente, estamos en un hormiguero, listo, que es una granjita que la tengo en el servidor número 2. Y básicamente lo que vamos a empezar es explicando cómo tú puedes participar siendo líder de tu alianza. Pues hacer que tu alianza reciba jugadores de otros servidores en la convocatoria de la alianza. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Para poder participar de este evento de convocatoria necesitas cumplir requisitos, ¿vale? Entonces, para participar de esto, tú te vas a los eventos comúnmente. Una vez que tú ya llegue esta actualización a tu servidor y empiece Lost Island, dentro del periodo de registro se habilita esta parte de la convocatoria entre servidores. Actualmente esta convocatoria está activa en los servidores del 2 al 100, ¿listo? En los demás servidores todavía no está activa porque están haciendo pruebas en estos primeros servidores para ver cómo funciona, y si va bien lo reparten para los demás servidores. En este caso vamos a ver que el Lost Island en el servidor 2 ya está activo, están en el periodo de registro, queda 1 día y 21 horas para que termine esta etapa de registro. Una vez que termine la etapa de registro, a la vez también termina la etapa, obviamente, que es la convocatoria entre servidores. Entonces tenemos que darnos cuenta que va de la mano con el registro en el periodo de Lost Island, ¿listo? Entonces nosotros, para poder participar de esto, vamos igualmente a la convocatoria entre servidores, y dentro de la convocatoria de servidores vamos a ver toditos los servidores, ¿listo? Del 1 al 100 que está habilitado esta parte de Lost Island, pero con la convocatoria, ¿listo? Entonces nosotros, siendo líderes, los R4 van a poder ver este pequeño mensaje que habla sobre las personas que quieran inscribir para poder activar esta parte de la convocación entre servidores, ¿listo? En este caso solo los R4 podrán ver, pero no podrán modificar nada, ¿listo? Si eres R5, solo el R5 puede modificar los requerimientos que necesita la alianza para atraer o llamar a jugadores de otros servidores. Entonces nosotros, para poder aplicar los filtros, o sea, decir que solo acepta reina en nivel 25 de tal poder, y así tú vas calibrando para que vayan de mejor manera a Lost Island, vas aquí y le das en Relays, ¿listo? Le das ahí y te da una pequeña especificación de qué requisitos puedes colocar a tu alianza para aceptar servidores. Aquí viene el requisito de la reina, ¿listo? ¿Qué nivel más bajo necesita un jugador de reina para que pueda entrar a tu alianza, ¿no? Luego viene el poder, o sea, el poder más bajo que puedas aceptar dentro de tu alianza. También dieron la opción de poner
horarios en los cuales tú puedas participar en el Lost Island. Digamos que tu alianza es más activa a tal horario, y los jugadores van a poder verificar en qué horario les conviene más. Obviamente estos horarios son UTC, ojo, es UTC, hora del juego, ¿listo? Además de esto también puedes hacer una pequeña reseña de tu alianza, explicando qué reglas tienen, cómo van a ir, si tienes tantas hormigas y entre otras cosas, qué requisitos necesitas mínimo para entrar, ¿listo? Y tú puedes poner dos etiquetas, ¿listo? Una que dice Alianza Expansion, ¿listo? Que están buscando para expandir más la alianza, o otras para empezarse a hacer más fuerte. Bueno, estas etiquetas no influyen tanto, ¿listo? Pero es un requisito que te pide que debes escoger. Y aquí vienen, sí o sí, las condiciones para que tú puedas hacer que tu alianza pueda ingresar a este periodo de convocación. Dice que por lo mínimo, listo, necesitas 30 jugadores que hayan estado en tu alianza durante 3 días. Listo, que hayan estado en tu alianza, se hayan logueado y estén activas. Otra que por lo mínimo 25 jugadores ya hayan desbloqueado T8. Sí, por lo mínimo 25 jugadores hayan desbloqueado T8, y esas son las dos condiciones que te pide. Listo, necesitas por lo mínimo 30 jugadores dentro de la alianza y que estén obviamente dentro de la alianza 3 días antes de que empiece el evento de la convocatoria, porque ya saben, esto se mide con actividad. Obviamente los jugadores que quieran inscribir a su alianza, ahora hay más requisitos que deben cumplir. Ya sabes que ahora debes tener T8 por lo mínimo para participar en esta convocatoria. En este caso, como yo me creo una alianza en el servidor 2, no puedo darle en relays. Me dice que yo no cumplo los requisitos lastimosamente. Entonces ahora vamos a ir a otra perspectiva en el cual tú seas un jugador y cómo puedes migrar, ¿listo? ¿A qué me refiero con migrar? Este tipo de convocatoria de servidores es como una mini migración. ¿Por qué razón? Porque cada alianza puede convocar a 30 jugadores para que se puedan unir al servidor y a su alianza. Ojo, esto es importantísimo de que se den cuenta. Ojo, una vez tú te pases con la convocatoria entre servidores, tú te quedas permanentemente en el otro servidor. Ojo, no es que después de Lost Island tú vas a regresar al servidor en el que estabas, no vas a regresar, te vas a quedar permanentemente en el servidor al que hayas escogido ir. Ojo, la cosa, hay dos condiciones para esto. Cada alianza solo puede reclutar o puede hacer que entren a su alianza 30 jugadores, y el servidor en total solo puede aceptar 200 cupos para cada jugador. Ojo, esto es igualito. Entonces, si nosotros nos fijamos entre los servidores que hay, toditos están en verde, pero hay uno en especial que es el servidor 42 que ya está en color amarillo. Entonces nosotros estamos viendo que el servidor número 42 está de un color amarillo. Eso significa que en este servidor se terminaron, listo, se terminaron los cupos o slots para jugadores. Entonces en esta pequeña, podríamos decir, migración, ya 200 jugadores ya ingresaron al servidor 42 y ya no se pueden aceptar más. Cuando estás viendo más o menos servidores que están con el color azul, significa que se están terminando los cupos. Ojo, en el servidor 48 está de color azul y eso significa que ya se están terminando los cupos. Por lo general los demás servidores están siempre en verde, y es porque algunas alianzas no están dispuestas pues a llamar más jugadores, o tal vez quieren mantenerse al discreto. A la final, lo importante es que tú escojas bien a dónde quieras ir, vayas con una buena alianza para que todos se coordinen de mejor manera y así estén todo chévere, ¿no? Ahora sí, vamos a la otra perspectiva. Para eso voy a cambiarme a otra cuentita. Listo, acabamos de ver cómo un líder puede obviamente hacer que su alianza participe de la convocatoria entre servidores. Esta vez vamos a ver la otra perspectiva en la cual un jugador pueda migrar a otro servidor aprovechando esta convocatoria. ¿Cómo lo haces? Listo, tú siendo jugador tienes que darte cuenta que cada alianza pone requisitos para ingresar a su alianza. Uno, el mínimo de poder, y otro, el mínimo de nivel de reina que aceptan. Ojo, entonces estoy en una cuentita nivel 22 en la cual vamos a pasarla al servidor número 2. Entonces, para ello nosotros tenemos que ir obviamente a la convocatoria entre servidores y tú escoges al servidor al que quieres ir. Ojo, obviamente ya debes haber hablado con la persona que esté en el otro servidor para que te puedan aceptar. Entonces en este caso vamos a migrar a la única alianza que está aceptando ahorita obviamente este nivel de reina en el periodo de registro, que es de Lost Island. Entonces obviamente esta alianza es para granjas, porque obviamente dice mínimo de reina nivel 15. Obviamente yo ya hablé anteriormente con el dueño de esta cuenta y me dijo que él iba a hablar con la alianza para que en el otro lado me puedan aceptar esta cuenta.
Porque hay casos en los cuales solo piden mínimo reinas nivel 25, como tú ves a continuación. Si tú no cumples los requisitos, lastimosamente no te va a aparecer este botón que dice solicitar. Te va a aparecer como en rojo, estas de aquí. Mira, aquí dice los slots están a full, o sea que ya no hay slots. Significa que ya se terminaron. Tú vas a poder ver en cada alianza, al lado de cada alianza, cuántos cupos quedan. Miren, en esta alianza 28, en esta 21, 29 y así sucesivamente. En esta no ha ingresado nadie, hay 30 aquí. Entonces, lo que tú debes hacer, ojo, primero puedes darle en la lupita de aquí y tú ves lo que pide la alianza, de qué idiomas son, qué necesitan aquí. Mira, tú puedes ver los requisitos que te piden aquí, qué convocatoria, declaración tienen. Y para estar más seguros, tú le puedes enviar un mensaje, ¿listo? A mí me dijeron que les envíe este mensaje para que lograran aceptar esta cuenta. Entonces, les voy a enviar este mensaje. Una vez les envíes este mensaje, le das en solicitar. Ojo, todas las alianzas, listo, todas las alianzas tienen esa lupita para enviarles mensajes. Pero si cumples los requisitos te va a aparecer el botón. Mientras tanto no te va a aparecer. Entonces yo le voy a dar en solicitar. Ojo, uno de los requisitos significa que tú debes salirte de la alianza. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a salirnos de la alianza. En Tita hubo un pequeño error, ya saben. Tienen que estar atentos. Posiblemente este periodo de registro, para usuarios que estén esperando casi para el último día para migrar, tengan en cuenta que durante el periodo de registro, listo, puede que choque con el Día de Reyes. O sea, ¿cuál es el Día de Reyes? En el cual el servidor elige el rey del servidor. Ojo, lo que me pasó a mí es que estaba dentro de una alianza y no me permitía salir, porque ustedes saben que durante el periodo de Guerra de Reyes los usuarios no pueden salirse de las alianzas, pero el líder sí puede expulsar a los jugadores. Entonces lo que pasó es que tuve que hablar con el dueño de la cuenta porque es líder de la alianza. Entonces él me expulsó. Entonces ahorita sí podemos continuar con el video. Una vez que tú ya cumplas el requisito, obviamente, de estar fuera de una alianza, tú vas al servidor que quieres ir. Obviamente yo ya mandé el mensaje y lo que voy a dar es de solicitar. Yo ya cumplo todos los requisitos. Te pide ahí, mira los de slot que tiene, todo esto. Entonces le voy a dar en solicitar. Voy a decir que soy amable y otra vez voy a enviar el mismo mensaje. Le voy a dar sí. Aquí te dice que una vez sea aprobada tu solicitud, te van a enviar a tu correo un pequeño mensaje que te dicen en el cual el líder de tal alianza te aceptó en tu servidor. Ahora puedes migrar porque esto es automáticamente, ¿listo? Entonces le damos sí. Una vez que el líder de la alianza que está en el otro servidor te acepte, te van a enviar el correo, ¿listo? Entonces por ahora no le vas a dar en cancelar. Lo que tienes que ser es paciente y al lapso, ¿listo? Durante el tiempo va a llegar a tu correo un pequeño mensaje de alianza, ¿listo? 6 horas y media después. Perfecto. Una vez haya pasado unas horitas, gentita, lo que tienen que ir es al correo. Dentro del correo, en el apartado de alianza, van a encontrar dos mensajes, ¿listo? En mi caso me aparecieron dos mensajes. Uno que dice aviso de alianza. Dice aquí bienvenido. Es como que ya te unes automáticamente a la alianza a la que postulaste en este tipo de evento como mini migración. Entonces el primer mensaje es como que tú te unes a una alianza normalmente y el segundo dice aquí debido a tu reciente rendimiento activo, Unicron ha ascendido tu rango de R1 a R2, tu alianza ha reconocido tu contribución. Listo, esto es la parte de la alianza. Entonces nos vamos a eventos y dentro de eventos vamos a ver este pequeño mensaje. Obviamente nos dicen hola líder, pues la alianza a la que aplicaste, listo, fue aprobada por el líder tal de tal alianza y bienvenido al servidor. Obviamente te dice una vez aceptada la solicitud, tú automáticamente te vas a teletransportar al servidor. Miren, y te dice bienvenido al servidor número 2. Entonces ya estamos ahorita en el servidor número 2. Perfecto, si quieren verificarlo, miren, aquí ya vemos el nombre y el servidor en el que estamos. ¿Listo? Entonces me supongo que te teletransportan a un lugar aleatorio. No creo que sea al lado del líder. Ya estamos en el servidor en el que migramos. Y eso es todo lo que deben hacer, mi hermosa gente. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. No se olviden que estos pasos deben hacerlo poco a poco. Lo importante es que vean qué potencial tiene esta parte de la mini migración en el caso de que tú no hayas logrado migrar en la anterior migración, y esta es una muy buena oportunidad para que tú puedas migrar en esta vez.
Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero. Bye bye. ¿Acaso no lo viste venir? But the sun lay,